Hola, bienvenidos a esta tercera parte en la que estamos hablando acerca de teoría de canales, los Yin Lugo desde un estudio embriológico. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y por supuesto acompañándolos a todos ustedes desde Bogotá, Colombia. Espero que estemos aprendiendo mucho, por supuesto. Arrancamos desde los canales Yin, ya vamos en los canales Yin, hablamos sobre la posición de los canales Yin, pero mirábamos que obviamente un canal Yin tiene una asociación por nivel energético con las estructuras supradiafragmáticas o los órganos que están por encima del diafragma y se conectan a través de ellos, y siendo un poco redundante, disculpen ustedes con la palabra a través de tres orificios o tres hiatos que son los hiatos diafragmáticos. Uno para el esófago, otro para la vena cava y otro que definitivamente es muy importante para la arteria aorta. Así que, bueno, bienvenidos a esto. Espero que les esté gustando. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón, acompañándolos en sus procesos de formación. Bueno, muy bien. Llegamos a esto. Hablamos de la estructura además que separan de esos niveles energéticos o esas grandes cavidades. Hablo de los niveles energéticos Yin en este momento, que se conoce con el nombre de fascias, por supuesto. ¿Okay? Hablamos de los órganos que estaban ahí, asociándolos un poco al espacio, cada uno de los espacios, que es bien importante. Bueno, muy bien. Y por supuesto, nosotros lo que vamos a hacer es, en este momento, vamos a asociar algo que es muy interesante y hace referencia a las famosas puertas o compuertas de los hiatos, que, bueno, acá yo lo llamé como puertas, porque los hiatos son esas famosas compuertas. Hablábamos la semana pasada que era como tener una casa, que los niveles energéticos o esas grandes cavidades se conectan a través de esos espacios que se conocen con el nombre de puertas y que definitivamente, bueno, acá lo traemos a colación, por supuesto. Para nosotros, puertas, entonces, miren lo bonito que tenemos acá. Un ser humano. Acá tenemos obviamente nuestro diafragma, el músculo que nos separa el llavo superior del llavo medio, las estructuras que vamos a tener en cuenta, por supuesto, a nivel abdominal. Bueno, dibujé varias cosas interesantes que a mí me parecieron. Todo el tránsito en la primera cavidad, que es la cavidad, miren esta primera cavidad que yo tengo, donde tengo esto es anterior, esto es posterior. Entonces, bueno, pues quedaron un poquito grandes algunas que otras, pero fíjense en acá la interrelación que yo tengo con tres estructuras, que son estas mismas tres estructuras que vamos a ver el día de acá. Anterior yo tengo hígado, yo tengo toda la zona del peritoneo, ¿sí? Esta es la cavidad peritoneal. Este dibujo me pareció muy bonito. La parte media, ¿sí? Que es la estructura del Taijin, el espacio anterior pararenal, ¿sí? Que es toda esta estructura donde vamos a entrar con el vaso, ¿sí? Por ejemplo, con muchas de esas estructuras que son importantes. Y por último, yo tengo acá entonces el riñón, por supuesto. El espacio retroperitoneal, si lo quiero poner acá. Obviamente todos los canales entrando, pues unos, digamos, teniendo en referenciación eso que anatómicamente lo hemos estado viendo, pero acá hay algo interesante de ver y es, por ejemplo, que entre muchos de ellos van los canales Yang, que los vamos a explicar, disculpen, en la última parte. Pero fíjense ustedes, Yuejin, Taijin, que es el nivel medio, Yanmin viene entre el Shaojin y el Taijin, ¿sí? Ahí puesto. Viene hacia atrás Shaoyang, ¿sí? Que es otro nivel energético Yang, y el Taiyang, que es el Gran Yang, que tiene que ver obviamente con la respuesta un poco más externa, la respuesta del Wei Qi, la energía defensiva, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que son muy importantes. Bueno, ¿cómo nosotros conectamos esos tres primeros niveles energéticos, Shaojin, Yaijin, Yuejin, Taijin, Yuejin, con la parte superior a través de esos tres hiatos, a través de esas tres estructuras que hablábamos la semana pasada? Vamos a explicarlo entonces por qué. Porque tiene una explicación incluso anatómica. Y sí, que la tiene, definitivamente que sí. Son tres hiatos, ¿no? Que conectan con tres órganos, bueno, entre comillas tres órganos, porque no todos van a ser órganos, pero sí que tiene una relación bien interesante y bien importante. Bueno, ¿qué tenemos acá? Sí, porque es lo importante.
Del corazón, el ventrículo izquierdo, se va a originar la arteria que se llama la arteria aorta. Es esta que baja acá, desciende, atraviesa toda la estructura del diafragma y va a descender. Miren que la arteria aorta es la que está más atrás. ¿Sí? Anatómicamente, si yo lo quiero poner así, de atrás hacia adelante. Entonces, tengo de atrás hacia adelante, eso es importante tener en cuenta, de atrás hacia adelante. El primer nivel que yo tengo de atrás hacia adelante se llama Shaojin, o sea, es donde está quién, riñón. Y el riñón, por nivel Shaojin, se va a terminar uniendo con quién, con corazón. Estos dos meridianos me van a hacer el nivel Shaojin y se unen anatómicamente a través de la arteria aorta. Es interesantísimo y se van a dar cuenta porque, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero de las ramas más importantes de la arteria aorta es la arteria renal. La arteria renal recibe un gran influjo sanguíneo que es muy importante de la arteria, la arteria renal se origina de la arteria aorta y tiene una gran interrelación definitivamente con la arteria aorta. Ese es el nivel Shaojin. Si uno lo ve por principios del Shanhan Lun, el último nivel, el nivel más profundo es el Shaojin, donde está el riñón y el corazón. Y eso tiene que ver con una importancia, y es que habla la tradición china que si el factor patógeno, porque la teoría del Shanhan Lun es una teoría que explica cómo un factor patógeno que inicialmente viene siendo frío se va convirtiendo hasta penetrar en calor. Explica de una manera maravillosa, de una manera muy visible, de una manera muy sintomática, los pasos en la conversión de un síndrome, perdón, de un síndrome séptico al final y al cabo, de una sepsis, ¿sí? Cómo empieza con una infección quizá muy leve, pero que originariamente, a pesar de que es muy leve, va progresando hasta niveles mucho más profundos. Y el nivel más profundo es el Shaojin, donde está el riñón y el corazón. Eso tiene una importancia porque dice la teoría clásica china que si llega a riñón y corazón, pues ya estamos de ahí a la muerte, no hay nada. ¿Sí? Los órganos más importantes que los intensivistas tratan de cuidar son riñón y corazón. ¿Sí? Todos los médicos conocemos, los que hemos rotado alguna vez por cuidado intensivo, que son órganos indispensables para el funcionamiento del cuerpo humano, más que quizá el resto. ¿Sí? Eh, Quizá si uno controla todo lo que tiene que ver función cardíaca y función renal, puede haber una esperanza de vida. ¿Sí? Pero ya afectación de alguno de los dos, pues realmente es muy complicado. Por eso los chinos determinaban riñón y corazón dentro de la última fase o el último nivel del Shanhan Lun, donde definitivamente ya el factor patógeno estaba ahí, ya no había nada que hacer. Tiene una conexión a través de la arteria aorta muy importante. Las arterias renales reciben más o menos en un porcentaje más o menos de un cuarto, un quinto de la volemia, ¿sí? O sea, de la sangre que expulsa el corazón, al final y al cabo. Entonces es un órgano supremamente indispensable y la relación que tiene con el corazón es importante. Anatómicamente se explica a través de la arteria aorta. Por ende, nosotros la arteria aorta la colocamos a través del nivel Shaojin. Luego, de atrás hacia adelante, viene en la mitad, ¿sí? Y disculparán ustedes porque acá está con otro color, pero viene el Taijin, ¿sí? El Taijin viene acá en la mitad, por supuesto, que está representado por el esófago. El esófago, pues obviamente, pues es muy fácil relacionarlo, ¿no? Porque el esófago es lo que conduce al final al alimento desde la boca hacia el estómago, ¿sí? El estómago es el food, el vaso de esa unión que permite todo el proceso de transporte y transformación. Por eso es tan importante en este caso el esófago, viene siendo parte del nivel Taijin por ende, ¿ok? Que me permite esa conexión directamente. Y por último, sí, por último, sí, yo tengo por ende la vena cava, ¿sí? La vena cava es importantísima, ¿sí? La vena cava es una vena que se origina a través de unas venas que son las suprahepáticas, o sea, el hígado dentro de su función fisiológica regular se encarga pues de eliminar toxinas, eh, trabaja produciendo todas las proteínas de coagulación, ¿sí? De eso se encarga, pero parte de la circulación ya de la cantidad de sangre desoxigenada que tiene que ascender,
¿sí? Que tiene que ascender directamente de todo el cuerpo hacia arriba, hacia perdón, hacia la aurícula derecha, es a través de la vena cava. Y a la vena cava le llega una gran cantidad de bulimia del hígado, de la madera, por supuesto, ¿sí? O sea, la vena cava va a subir la energía, ya estoy hablando, la energía, no la sangre, ¿sí? De los residuos metabólicos de los hepatocitos, que son las células hepáticas, la va a subir a través de las venas suprahepáticas para formar esa vena cava. Y la vena cava, que es la vena cava inferior, hay dos venas cavas, una vena cava superior y una vena cava inferior, pero la vena cava inferior, que es la que viene de abajo del abdomen hacia arriba, hacia la aurícula derecha, es la que va a conducir toda la sangre que está totalmente desoxigenada y tiene una gran relación con el hígado, por ende, ¿sí? Porque tiene que llevar todos los procesos de oxigenación de toda esa sangre, por supuesto, ¿sí? Que vamos a ver obviamente un poquito de circulación cardíaca, que es algo indispensable también para nosotros. Entonces, así es como yo explico, o como más bien logramos explicar un poco la asociación entre el Yujin, ¿sí? A través de eso. Otra cosa, ustedes dirán, el Taijin, pero es que el Taijin esófago, pues no me suena mucho, porque es que el esófago, bueno, el esófago es el conducto que conecta directamente con estómago, con la esfera de la tierra, o sea, con el Taijin, estoy de acuerdo, pero es que arriba, ¿quién queda? Como Taijin. Claro, el elemento que queda arriba como Taijin es el pulmón. Vamos a ver cuál es la relación un poco más adelante, porque entonces diríamos, no, el conducto son los bronquios, sí, pero es que los bronquios no atraviesan el diafragma, ¿sí? No tienen esa posibilidad. En cambio, el esófago sí, ¿sí? Entonces, por eso lo asociamos a nivel más quizá Taijin, por eso a nivel energético, ¿ok? Pero no se preocupen, vamos a explicarlo en nivel Taijin. ¿Cuál es la asociación que tiene, por ejemplo, el pulmón con toda la esfera de la tierra propiamente dicho, ¿sí? En cuanto a que el metabolismo de algo que nosotros hemos estado hablando mucho, quizá en teoría básica, en los videos que ustedes tienen ahí, bueno, de muchas cosas que tiene que ver específicamente con la esfera de la tierra, con el metabolismo de la humedad, que es bien interesante. Bien, entonces es así como asociamos y se asocia, estas son las compuertas, yo lo que les decía, del piso superior al piso inferior. ¿Sí? Es de esa manera que le tenemos ahí. ¿Ok? Bien. Es interesante también, obviamente, porque lo vamos a empezar a asociar. Recuerden, desestructurar un poquito el concepto no más anatómico, quizás hasta fisiológico normal, para entrar a ver las maravillas que hablamos de cada concepto de San, que estamos hablando precisamente de eso, como tesoro, como modulador de emociones, que tiene una representación en el cuerpo un poco más allá solamente de no más de la estructura anatómica, sino tiene que ver con esa estructura emocional que sí que es importante para nosotros. Y vamos a verla cómo se asocia uno con otro, que son de las cosas más maravillosas que quizá existan, ¿sí? Que es de esa manera también como nosotros implicamos la totalidad y la teoría del todo, por supuesto. Bueno, bien. Este primer capítulo, eh, o sea, acabamos de terminar la introducción sobre, de manera general, lo que es la teoría anatómica con la teoría de canales, ¿sí? La teoría anatómica orgánica, la teoría cómo se puede asociar uno con otro, pero vamos a verlo quizá un poco más de fondo y vamos a arrancar con este. Entonces, en estos videotutoriales de teorías de los Jin Luo vamos a ver todos los canales, los niveles energéticos. Vamos a empezar con el nivel Chao Jin, obviamente. ¿Sí? No sé, la verdad, no tengo ni idea de cómo empezar esta charla, para serles sincero. Me pasa frecuentemente. Para mí me cuesta quizá un poco iniciarlo, mm, porque es maravilloso, porque, porque el concepto que les voy a hablar va un poco más allá de quizá algo que sea muy concreto. Es algo quizá un poco más etéreo, pero no es porque no exista, sino porque tenemos una, ¿saben qué? Una incapacidad de conceptualizar dentro de nuestra teoría un poco más occidentalizada de aprendizaje. Entonces, a los médicos sí que nos cuesta esto definitivamente. Pero bueno, vamos a hablar sobre el Shaojin,
¿sí? Chao hace referencia al menor, ¿sí? El yin menor. Entonces fíjense que todos los yin siempre, y lo hablamos en el video tutorial de meridianos, que ahí está colgado en el canal, que todo lo que sea yin, pues hace referencia a los meridianos yin. En este caso el Shao, Shao es menor o pequeño, en este caso, sí, el pequeño yin. Entonces, vamos a hablar de eso porque el nivel Shao Yin está representado a través de dos meridianos. El Shao Yin del pie, que es el riñón, el Shao Yin de la mano, que es corazón, y los dos forman ese nivel energético, que es Shao Yin, que quizás son de los niveles energéticos más importantes. ¿Por qué decidí colocarle a esta primera parte el regreso del emperador olvidado? Porque es algo que se nos olvida frecuentemente. ¿Sí? El emperador es algo que estamos continuamente olvidándolo todo el tiempo, mm, quizás por nuestra cultura un poco más occidentalizada, no lo sabemos, pero es algo que definitivamente nos cuesta con el tiempo. Bueno, el regreso del emperador olvidado hace referencia a quizá la importancia que yo en mi vida personal, en mi vida profesional, he visto de hacer que nuestros pacientes se empoderen de su salud a través de el concepto o más allá quizá traer un poco ese concepto del Shen a la naturaleza física, que no es algo que estemos muy na- eh, más familiarizados es la palabra. ¿Ok? El regreso del emperador olvidado tiene que ser un fuerte en nuestras consultas. No lo es. No lo es porque todavía estamos trabajando mucho sobre el yin. Estamos trabajando mucho sobre la materia y sí que es importante trabajar sobre el Shen. Sí que es importante. ¿Sí? Es supremamente indispensable trabajar sobre ese concepto del Shen. ¿Ok? Por eso le puse el regreso del emperador olvidado. Y es que el emperador definitivamente tiene una gran influencia sobre la materia. Eso lo aprendemos, pero eso nunca lo hacemos. ¿Sí? Paciente que llega con ansiedad, paciente que le voy poniendo agujas. Pero no involucro mucho más allá ese concepto. Entonces, sí que es importante. Bien, este es el diagrama que yo hice de corazón. Es el diagrama que nos muestran muchos libros de fisiología normal. El corazón es una estructura, son de los primeros órganos que se van formando. Otra anotación que quiero hacerles. Esto no es un curso de embriología. ¿Sí? O sea, hablarles ustedes de embriología, de los términos exactos, no tiene sentido, porque esto no es un curso de embriología. ¿Sí? No es un curso de embriología en base a la medicina china. Voy a darle el concepto de manera muy grande, pero no les voy a mostrar cómo son las rotaciones del tubo digestivo para la formación del páncreas, que se debe formar en... No, no es el motivo de la charla. Hay muchos videotutoriales si quieren verlos de embriología en medicina occidental y hay grandes expositores de la embriología, que es un tema muy complicado, no es un tema sencillo y el propósito de esta charla no tiene absolutamente nada que darles o ver cómo es la formación exacta de la... No, vamos a ver generalidades de la embriología que nos sirve mucho para describir lo que va pasando a través de los órganos. Bueno, la estructura del sistema eléctrico del corazón. El corazón es una bomba. ¿Sí? Y es que definitivamente sí, es una bomba. Es una estructura que está hecha de materia, al final y al cabo, que va a formarse. La formación de esta estructura es bien bonita porque es como si inicialmente fuera un tubito, igual que el tubo neural, igual que la mayoría de estructuras, por ejemplo, también del tubo digestivo. Son unos tubitos y a medida va haciendo un montón de dobleces hasta llegar a formar, ¿sí?, la estructura como la conocemos hoy en día. Bueno, el corazón anatómicamente tiene cuatro cavidades, una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo, y está unido a través de unas estructuras que son las estructuras valvulares. ¿Ok? El corazón funciona como si fuera una bomba, pero necesita una energía que al final viene siendo una energía eléctrica. ¿Sí? Una energía eléctrica que son de las cosas más interesantes que hay, que son de las cosas que a nosotros nos describen principalmente como seres un poco más electromagnéticos, que tenemos una naturaleza de fondo electromagnética, que eso es algo que no ha entendido mucho la medicina
occidental. Bueno, no es que no la entienda, obviamente que nosotros entendemos que las neuronas funcionan con electricidad, el corazón funciona con electricidad, por eso hacemos electroencefalogramas, por eso hacemos electrocardiogramas, pero al final y al cabo cada célula del cuerpo tiene la capacidad de generar electricidad, independientemente se llame como se llame una neurona o sea un miocito, o se llama lo que sea, tiene esa capacidad de generar electricidad, que es algo bien interesante. Bueno, nosotros tenemos entonces cavidades, tengo aurícula derecha, tengo aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y acá hay algo interesante, y es que esto se va a mover para expulsar la sangre, porque la fisiología cardíaca pues dice, pues sí, es que el corazón sirve para bombear sangre. Y sí, en medicina china también sirve para lo mismo. ¿Sí? También sirve para lo mismo. Entonces, el sistema eléctrico del corazón se origina a través de un nodo que se llama el nodo sinusal, ¿sí? Que es este de acá. Todas estas líneas azules que ustedes ven ahí es la manera como se conduce la electricidad a través de unos puentecitos, yo lo voy a poner así. ¿Sí? Eh, y sí, que definitivamente es así, son como unos puentes donde se conduce energía eléctrica a través, como si fueran unos cables, más o menos, que lo que hacen es producir una activación o una despolarización celular. Y lo que produce es que esas células, que son las células cardíacas, ¿sí? Conduzcan una contracción del músculo y permitan así la expulsión de sangre. ¿Ok? Bien. Acá hay algo importante y hay algo bien interesante. Y es que este sistema eléctrico que estamos viendo en este momento no se origina del mesodermo. Fíjense en ustedes que nosotros hablamos en los primeros videotutoriales que el mesodermo, ¿sí? El mesodermo es la capa que produce gran estructura del corazón y del riñón en ese eje agua-fuego. Pero hay algo acá sorprendente. Y es que hablábamos un poco del yin, ¿sí? Como esa energía evolutiva y que definitivamente es muy, muy, muy importante para nosotros como seres humanos, la energía que nos hace ser seres humanos y no otros seres, que produce una gran cantidad de células en el cuerpo, pues definitivamente imagínense en quién es el que termina produciendo esto que se llama este sistema de conducción eléctrica, el yin. Porque nosotros asociamos un poco el yin a las células del ectodermo, ¿sí? A las células que formaban el tubito neural, que tenían una polaridad muy yang, y decíamos que esas células a través del movimiento yang formaban eso que se llama la cresta neural, y esas células de la cresta neural y en su movimiento son las células que más tienen la representación evolutiva del yin, de las 10.000 posibilidades. Entonces, esto que se llama sistema eléctrico del corazón tiene que ver mucho es con eso, con la migración también de esas células de la cresta neural. Estas células se forman no gracias al mesodermo, se forman gracias a esto, o sea, gracias a esto. Por ende, nosotros decimos, el sistema eléctrico del corazón y el corazón es la máxima representación del Shen, la mente espíritu que vive dentro del corazón, pero en este caso un Shen dentro de una Yin. Y el Yin está manifestado por la construcción de eso que se llama sistema eléctrico del corazón. Para mí es un gusto acompañarlos. Mi nombre es Carlos Andrés Pinzón y nos vamos a ver la otra semana para terminar un poquito de esto, que es la vía o el nivel energético. Chao. Les deseo un lindo día. Que estén muy bien. Chao, chao.